a todos, bienvenidos a la Iglesia Bautista Transformación y el mensaje de este domingo. Como hemos estado estudiando varias semanas, estamos todavía en el Evangelio de Marcos. Esta mañana vamos a estar estudiando el capítulo 3 y vamos a meditar en los versículos 1 al 6. Marcos capítulo 3, versículos 1 al 6. Esta mañana yo le voy a leer la palabra de Dios. Ustedes por favor síganme silenciosamente con sus Biblias donde quiera que se encuentren y luego de una oración el mensaje para este domingo. Marcos capítulo 3 versículos 1 al 6. Y esta mañana le voy a estar leyendo a través de la Reina Valera de 1960. Marcos capítulo 3 versículos 1 al 6, y dice así la palabra de Dios. Otra vez entró Jesús en la sinagoga, y había allí un hombre que tenía seca una mano, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Padre, gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias, Padre, por dejarnos, Señor, esta revelación, Señor, para que nosotros no estuviéramos perdidos, Señor, para que podamos conocerte a ti, para que podamos llegar a tener una relación contigo, Señor, y tener vida eterna en Cristo Jesús. Gracias porque en ella encontramos vida y vida en abundancia, Señor. Te pedimos perdón, Señor, por nuestros pecados, Señor, al entrar en este tiempo, reconociendo, Señor, que solo tú eres grande, Señor, solo tú eres perfecto, solo tú eres merecedor de toda honra y toda gloria. Y en este momento, Señor, queremos adorarte, exaltar tu nombre, Señor, dejar saber que no hay nadie como tú, Señor. Tú eres el Dios de amor, el Dios de misericordia, el Dios de todo poder, Señor, el Dios que está sentado en el trono, Señor, y nada te coge de sorpresa, Señor. Padre, al reconocer tu grandeza, reconocemos que tú eres nuestro Padre, Señor, y en Cristo Jesús fuimos adoptados a tu familia. Y, Señor, venimos también con corazones entristecidos, Señor, con corazones pesados, Señor, por todo lo que sucede hoy en este mundo, Señor. Y te pedimos, Señor, que tú obres en este mundo donde, Señor, no hay paz por razones, Señor, de relaciones entre las razas, Señor, entre los ciudadanos, entre los policías, Señor, por las manifestaciones, las protestas, Señor. Te pedimos, Señor, que tu paz reine, Señor, y que tú nos ayudes a buscar tu paz, Señor, y que el gobierno, Padre, pueda, te rogamos, dirigir, Señor, de acuerdo a tus propósitos, Señor. Gracias, Señor, porque una vez más podemos descansar en ti, Señor, y tú estás sentado en el trono, Señor. Estás con las personas afectadas, Señor, por el coronavirus, por esta enfermedad, Señor, que ha matado a tantas personas. Te pedimos, Señor, una vez más que estés con los doctores, Señor, con las enfermeras, las personas que trabajan, Señor, en las ambulancias, Señor, en la sala de emergencia. Te pedimos, Señor, que los cuides, que les des fortaleza, Señor. Y Padre, te rogamos misericordia y que tú nos des una vacuna, Señor, lo más pronto posible, Señor. Sabemos que tú sabes, Señor, cómo. Simplemente te pedimos que nos reveles, Señor, y que tengas misericordia. Padre, ahora ayúdanos a entender tu palabra.
Señor, y ayúdanos no solamente a entenderla, sino que ayúdanos, Señor, también a ponerla en práctica en nuestras vidas a través de la iluminación del Espíritu Santo en nuestros corazones. Gracias, Señor, por este tiempo. Ponemos el resto del sermón en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Más que todo, los cristianos somos llamados a amar. Amar a Dios primero y luego a nuestro prójimo. Es el gran mandamiento. No se puede vivir la vida cristiana sin primero amar a Dios. Pero Dios mismo nos llama a demostrar ese mismo amor con nuestro prójimo, o sea, las personas más cercanas. Dios también nos llama a amar a nuestros enemigos. No existe un mejor ejemplo de ese amor que el mismo Señor Jesús. Me maravilla siempre de que el Señor Jesús, si estudiamos los evangelios, si estudiamos la vida del Señor, nos podemos dar cuenta de que Él nos dio el ejemplo de vida en todo. Él nos enseñó el ejemplo a demostrar compasión. Lo hemos visto a través de estas escrituras que hemos estado leyendo. Estudiamos cómo el Señor aclara el asunto del ayuno en otras semanas atrás. Vemos cómo el Señor sana a un leproso en el capítulo 1 del Evangelio de Marcos. Y vemos de nuevo cómo Él sana muchas personas en el capítulo 1 de Marcos. También dice que le traían todos los que tenían enfermedades y sanaba a muchos enfermos de diversas enfermedades. También podemos ver que el Señor Jesús es Dios que tiene poder sobre los demonios. Se demostró en el Evangelio. Y siempre el Señor estaba dando el ejemplo de cómo comportarse. Me llama la atención de que el Señor muchas veces estaba disponible. A pesar de que las personas andaban atrás de Él por diferentes razones, ¿verdad? Por interés, quizás para que lo sanara, quizás para que le diera algo de comer. Siempre había personas que estaban atrás de Él y Él muchas veces demostraba que Él estaba disponible para sanar, para ayudar, para curar el dolor de las personas. Y en eso nos dio un ejemplo. Pero el Señor nos da un ejemplo en este pasaje acerca del verdadero significado del sábado. Estudiamos en las otras semanas que el sábado fue el día que el Señor descansó de su obra de la creación, ¿verdad? Cuando el Señor terminó su creación fue el día sábado. Y Él lo apartó, especialmente para nuestros hermanos judíos, apartó el sábado como un día sagrado. Los 10 mandamientos incluyen el apartar el sábado como el día de reposo. Era un día que el Señor quería porque ustedes saben que Él no necesita descansar. El Señor hizo eso para darnos un ejemplo y enseñarnos a nosotros de que deberíamos descansar físicamente y también acordarnos de Él. No solamente un día, todos los días, pero en especial el sábado fue un día escogido por Dios para especialmente nuestros hermanos judíos. Para los cristianos, el día de reposo y el día que verdaderamente celebramos es el domingo. Es el primer día de la semana, porque fue el día que por tradición el Señor resucitó y en ese día podemos celebrar la redención, ¿verdad?, del Señor para los cristianos, que el Señor nos liberó de nuestros pecados, de que el Señor nos hizo libres, nos pagó el precio por nuestro rescate. Entonces el domingo es el día, ¿verdad?, donde nosotros podemos celebrar y podemos decir que podemos celebrar nuestra redención, ¿verdad? La palabra del Señor dice que el día del Señor es el domingo. Eso lo dice en Apocalipsis. Así que, entonces para los hermanos judíos, el sábado era el día de reposo y luego para los cristianos en otro tiempo se convierte
el domingo, en el día de nuestra redención, el día de nuestro reposo, el día de celebrar los unos con los otros al venir a la iglesia y estar en compañerismo, ¿verdad? Pero a través de un ejemplo, Jesús enseña el significado verdadero del sábado, a través de un ejemplo. Entonces, la pregunta que quiero contestar hoy es: ¿cómo enseña Jesús el verdadero significado del día del reposo? ¿Cómo lo enseña Jesús? Primero, Jesús continúa enseñando en la sinagoga. La primera idea que quería presentarle es que Jesús continúa enseñando en la sinagoga. Dice la palabra: otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano. La sinagoga, como ustedes se acuerdan, hermanos, era el lugar judío local de reunión y alabanza. Era el lugar donde los judíos se reunían para alabar a Dios, para orar, para reunirse, ¿verdad? El Señor primero va a donde se reúnen los judíos y ahí declara que Él también vino para sanar a los enfermos espirituales. Por ejemplo, Mateo 15, 24 dice: no fui enviado, hablando el Señor Jesús, sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel, contestó Jesús. Y este hombre que estaba en la sinagoga tenía una mano paralizada, quizás por enfermedad, quizás porque tuvo un accidente o quizás de nacimiento. Y el Señor Jesús lo encuentra en la sinagoga, el lugar donde el Señor ha tenido conflictos ya con los fariseos. Ustedes se acuerdan, los fariseos, el nombre significa apartados. Eran parte de la directiva judía. 6,000 en total había de ellos en aquel tiempo, en el tiempo de Jesús. Eran legalistas, se enfocaban en las tradiciones, en los rituales, en lavarse las manos, en seguir la ley. Pero el problema era que los fariseos no solamente querían que la ley fuera seguida, pero sino que le añadían leyes y le añadían cargas que las personas no podían soportar. Y la semana pasada vimos como presentamos que los fariseos por costumbre ayunaban 2 veces a la semana para demostrar lo espirituales que eran, cuando la ley solamente exigía una vez al año. Una vez al año el Antiguo Testamento exigía el ayuno. Y entonces el Señor Jesús tiene hay una culminación de los conflictos que empiezan en los primeros capítulos de Marcos y culminan en este ejemplo que el Señor le da. Ya el Señor le enseñó acerca del ayuno cuando miramos la semana pasada en el capítulo 2, terminamos el capítulo 2 hablando acerca del ayuno, pero hoy el Señor le da un ejemplo acerca de qué es lo que se hace verdaderamente en el día de reposo, que es de nuevo el sábado. Eso es lo que estamos hablando. Eso es segundo, los fariseos. Entonces el Señor se encuentra con este hombre con la mano no sana, y entonces los fariseos buscan cómo acusar a Jesús. Los fariseos buscan cómo acusar a Jesús. Y dice en el versículo 2, y les acechaban para ver si en el día de reposo les sanaría, a fin de poder acusarle. Eso es lo que dice la palabra. Los fariseos, noten, no querían escuchar a Jesús para aprender. Solamente querían encontrar algo con que acusarlo por violar el día de reposo. Estaban tan aferrados a sus costumbres y tradiciones que no pudieron creer en que el Dios del universo, su propio Mesías, estaba con ellos. A veces me viene a la mente, vienen personas a la iglesia que solo buscan lo negativo de la iglesia también. Estos fariseos me acuerdan algunas personas. El sermón está muy largo. El sermón está muy corto. La gente son hipócritas, dicen algunas personas. Y sigue las cuestiones. Hermanos, cuando nosotros vamos a venir a la iglesia a buscar algo negativo, lo vamos a encontrar. Pero eso no es que se viene a la iglesia. Hermano, uno viene a la iglesia a adorar a Dios. Amén. A traer nuestra adoración delante del Señor como una congregación. Yo sé que ahora en este momento no lo estamos haciendo, pronto ya volveremos, ¿verdad? Por esta cuestión del virus, pero nosotros necesitamos estar juntos, necesitamos los unos de los otros, necesitamos compartir
nuestras cargas, nuestras alegrías. Y por eso el compañerismo cristiano es algo necesario. La iglesia es necesaria. Por más que ustedes escuchen en las noticias y aún los líderes políticos, la iglesia es esencial. Es esencial, ¿verdad? Pero hermanos, uno viene a la iglesia a adorar, a declarar la grandeza de Dios, a declarar su majestad, a declarar su poder y su amor por nosotros. Los fariseos no tenían amor para Dios. Su corazón estaba lejos de Dios porque seguían tradiciones. Eran religiosos, pero estaban alejados del corazón de Dios. Y existen personas así, hermanos. Nosotros siempre en la iglesia predicamos de que la vida cristiana no es religión, es una relación. Es una relación con Jesucristo, con nuestro Señor y Salvador. Una relación íntima y personal. Y los fariseos no sabían de esto. Y el Señor Jesús en esta historia le está dando un ejemplo para enseñarles cuál es el propósito del día del sábado. Y eso es lo que continuamos enseñando. ¿Cómo enseña Jesús el verdadero significado del día de reposo? ¿Cómo lo enseña? Tercero, Jesús confronta a los fariseos. Jesús confronta a los fariseos. Dice el versículo 3 de Marcos 3. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero dice la palabra, pero los fariseos callaban. Como autor del día de reposo, como Dios mismo, Jesús confronta a los fariseos con respecto al sábado. Él les pregunta si es legal, lícito, hacer el bien o hacer el mal en el sábado. Eso es lo que está diciendo. Salvar vidas o quitarla. Él cambia una cuestión legal a una cuestión moral. Para desafiarlos. Para que ellos examinen dónde está su ley. Hasta dónde han llegado sus tradiciones. Le está diciendo, está bien, es legal hacer el bien en el sábado. Claro que sí. Claro que sí que es bien. Salvar o quitar vida. El Señor desafía en público, en medio de todo el mundo, a los fariseos para desafiar su interpretación de la ley. Pone al hombre en medio de todos. Pone al hombre con la mano que no está sana en medio de todo. Ya Jesús le había dicho en el capítulo 2, en versículo 27 de Marcos, el Señor le dice, también le dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Lo que está diciendo el Señor en ese versículo es que el día de reposo fue hecho para beneficio del hombre, no viceversa, para que el hombre descansara, ambos físicamente, como dijimos, y espiritualmente, para que el hombre tuviera un día donde podía especialmente acordarse de su Dios, acordarse de lo que Él había hecho por él, descansar antes de empezar a trabajar al día siguiente. Las leyes y tradiciones de los fariseos estaban violando la misma ley de Dios, la cual fue dada para beneficiar al hombre, no para causarle daño. Los fariseos no le respondieron a Jesús. Al callar, estaban admitiendo que estaban mal y no podían contestarle. ¿Cómo enseña Jesús el verdadero significado del día de reposo? Cuarto, Jesús sana la mano al hombre en sábado. Jesús sana la mano al hombre en sábado. Claro, el Señor es bueno. El Señor vino a sanar, vino a salvar. Y Él no iba a perder la oportunidad de hacer un bien y darle un ejemplo y una lección a los fariseos y a nosotros también. Mira lo que dice el versículo 5. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió
y la mano le fue restaurada sana. Jesús, por un lado, está enojado por el pecado y la falta de amor que demostraron los fariseos. Y por otro lado, estaba triste por el corazón duro también de los fariseos, que se negaban a aceptar la verdad porque tenían corazones rebeldes. La Biblia dice en el Salmo 95, 8, no endurezcáis vuestro corazón como en Meribá, como en el día de Masá en el desierto. Hermanos, hay un refrán que dice que no hay un ciego más ciego que el que no quiere ver. Los fariseos no querían ver, no querían entender lo que Jesucristo le estaba enseñando, no querían aceptar que Jesucristo era Dios y que Él tenía el poder de decirle lo que significa el verdadero significado del sábado, del día del reposo. Estaban tan rebeldes, sus corazones estaban tan aferrados a sus tradiciones, a sus reglas, que no podían ver el dolor de un hombre con una mano enferma. Sus corazones estaban tan duros que sus ojos no podían ver la verdad. Que Dios estaba allí con ellos, enseñándoles la verdad. No podían tener compasión de uno de sus compañeros judíos. El Señor le muestra su poder y su amor en ese momento cuando sana la mano del hombre. Quería decirles que con demasiada frecuencia expresamos nuestra ira de manera egoísta y dañina. Muchas veces nos enojamos y hablamos cosas que no debemos. Muchas veces nos enojamos por razones egoístas. En cambio, Jesús expresa su enojo al corregir un problema. Curando la mano del hombre. Otro ejemplo que me viene a la mente es cuando Jesús limpia el templo por el pecado del hombre. Si se acuerdan, estos líderes fariseos y los líderes judíos habían permitido que el templo de Dios se convirtiera en un lugar donde se hacían negocios, donde engañaban a las personas vendiéndole animales para los sacrificios. Y el Señor entra y le dice enojado, le dice que la casa de Dios, la casa de mi Padre va a ser una casa de oración. Noten que Él se enoja porque están defamando a la casa de su Padre. No se enoja por algo egoísta como nosotros podemos hacer, pero se enoja porque están defamando. El rey David también me viene a la mente que cuando se enojaba era porque el rey David se enojaba porque estaban defamando el nombre de Dios, y entonces en ese enojo él actuaba. Pero el Señor Jesús se enoja, pero corrige el problema, sana la mano del hombre. Y yo me imagino estos fariseos, ¿verdad? Con el Señor ahí haciendo otro milagro en sábado, otra sanidad, otro ejemplo del amor de Dios. Pero los fariseos, como quiera, no podían ver a Jesucristo, no podían ver la verdad delante de ellos. ¿Cómo enseña el Señor Jesús el verdadero significado del día del reposo? Los fariseos se unen a los herodianos para asesinar a Jesús. Los fariseos se unen a los herodianos para asesinar a Jesús. Y salidos, dice el versículo 6, y salidos los fariseos tomaron consejos con los herodianos contra él para destruirle. Este incidente se convirtió en un punto decisivo entre Jesús y los líderes religiosos. Tomaron consejos quiere decir que ellos no quisieron escuchar lo que Jesús le estaba comunicando. Rehusaron escuchar la voz de Dios. Indica que ya ellos habían decidido lo que iban a hacer. Rechazaron lo bueno por hacer lo malo. Rechazaron la verdad por la mentira del enemigo. Esto es exactamente a qué se refiere Juan 3:19 cuando dice: esta es la causa de la condenación del hombre, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos. Estos fariseos prefieren no escuchar a Jesús y seguir en sus tradiciones, seguir agarrado a una ley que le hacía daño a su prójimo. Pero como dice la palabra, la causa de la condenación de Dios
es que la luz, Jesucristo, está delante de nosotros, pero nosotros muchas veces preferíamos la tiniebla. Antes de Jesucristo, nosotros preferíamos las tinieblas. Preferíamos las tinieblas. Yo prefería las tinieblas antes de Jesús. Pero gloria a Dios, por su misericordia, su amor, su luz, iluminó mi corazón. Y eso es lo que Él quiere hacer para cada uno de nosotros. Los herodianos era un partido político que tomó su nombre de Herodes, un partido político judío que se opuso a Jesús y apoyó a los de Herodes. Querían ser gobernados por los de Herodes, por este partido político, en lugar de Roma. Pero noten lo curioso, desde este momento los fariseos se unen a los herodianos para asesinar a Jesús. Hermanos, los herodianos eran un grupo secular, pero el diablo puede usar a quien sea para llevar a cabo su plan. Y en este caso los líderes religiosos se unen a un grupo secular para asesinar a Jesús. Desde este punto ellos están buscando cuál es la oportunidad de asesinar a Dios, de asesinar al Rey de Reyes y al Señor de Señores. A través de un ejemplo, Jesús le muestra a los fariseos el verdadero significado del día del sábado. Como vimos antes, Jesús puede enseñar el verdadero ejemplo del día de reposo porque fue Él quien estableció el día de reposo con las mejores intenciones: bendecir a la humanidad física y espiritualmente. Así es nuestro Dios. Él quiere salvarte, Él quiere bendecirte y quiere ayudarte, si solamente puedes creer y entregarte a Él. Oremos. Padre, gracias, Señor, por este tiempo que tú nos has concedido de poder meditar en tu palabra, Señor. Gracias porque la revelación de tu palabra, Señor, es verdad. La revelación de tu palabra, Señor, nos da vida, nos da esperanza, Señor, nos enseña el camino que debemos de seguir. Gracias, Padre, porque tú instituiste, Señor, el sábado para los hermanos judíos, Señor, luego el domingo para los cristianos, Señor, para nuestro beneficio, Señor, porque estabas pensando en nosotros, Señor. Tú querías beneficiarnos, Señor, tú querías bendecirnos, Señor. Gracias, Señor, por tanto amor, Señor. Gracias, Padre, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque en ti encontramos la salvación, Señor, de nuestras almas. Ayúdanos, Señor, a no ser religiosos, Señor. Ayúdanos, Señor, a no aferrarnos a leyes del hombre, Señor, sino a buscar la verdad que solamente viene de ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a no tener corazones tan duros que nos aferramos a costumbres, a tradiciones, a cosas del hombre, Señor, que no sirven para nada, Señor. Ayúdanos a creer en ti, Señor, como el único Señor y Salvador, como el camino, la verdad y la vida. Y ahora que el mismo Señor de paz, o de siempre paz, en toda manera, el Señor sea con todos vosotros. Y todo el mundo dice conmigo, amén, amén y amén.